presenta En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Damael. Listo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Acá felices nuevamente para dar un programa más para precisamente defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Cuéntame Rafa, tú, cuéntame. Eso me gusta porque siempre te ha costado eso de defender el cuerpo místico de Cristo. Sí, bueno, no, es que a veces me voy por el amar, a veces me voy por el conocer, a veces por el entender, pero siempre estamos en todo, gracias a la Virgencita. Pues Rafa, hoy tenemos un invitado muy especial desde México. Cuéntame. Osvaldo Lozano. Qué bueno. Osvaldo, bienvenido a En la Iglesia. Es un gran placer y un honor para este programa y para Radio María Miami, Radio María Spanish en los Estados Unidos, tenerte con nosotros. Bienvenido. Es un honor para mí, Rafa. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a Andrea, y con mucho gusto podemos conversar esta tarde. Qué bueno. Andrea, cuéntanos tú un poquito acerca de Osvaldo. Bueno, Osvaldo nos acompaña hoy desde Monterrey y él es un expositor pues internacional porque va por varios países llevando el legado de San Juan Pablo II sobre el amor humano, la familia, el matrimonio. ¿Te introduje bien, Osvaldo? Cuéntanos un poquito más a fondo. Sí, bueno, primero que todo, tengo 51 años de edad, 24 años casi ya 24 años de casado, soy padre de 2 hijos en edad universitaria, y pues yo fui porque ya estoy más obsoleto que un billete de $2. Yo me gradué de ingeniero industrial en el Tecnológico de Monterrey, allá por el año 91, pero luego pues la vida cambió un poco y tuve la inmensa bendición de no una, sino 2 veces estudiar la maestría en estudios de teología y filosofía. La primera fue sobre matrimonio y familia y la segunda fue sobre bioética en el Instituto Juan Pablo II, la sede de Washington, D.C., en torno allá a la Universidad Católica. Y pues he sido por muchos años, bueno, fui por muchos años profesor del Instituto Juan Pablo II en Monterrey. Llegué a ser también el director, el decano, por unos 3 años. Y a partir de 2016 comencé a tratar de difundir esto de una manera más amplia, aunque lo venía haciendo exclusivamente presencial, hasta que llegó la pandemia. Y como le platicaba hace rato a Andrea, pues esta pandemia surrealista que estamos viviendo, me pescó en Bogotá, y pues eso conllevó a que viviera en Bogotá 6 meses desde que empezó esto. Yo llegué a Bogotá el 28 de febrero, mi fecha de regreso a Monterrey era el 27 de marzo y terminó siendo el 29 de agosto. Entonces, esto permitió que empezara a hacer lo que no había venido haciendo antes, que es dar cursos, talleres de formación católica, cristiana profunda, vía Zoom, online, en vivo, que de hecho el día de ayer comenzamos un curso de 2 semanas, 2 horas diarias por la noche sobre los padres de la Iglesia. Y pues vine dando cualquier cantidad de temas durante estos meses en Bogotá. Y pues bueno, ahorita con la pandemia, la parte presencial se ha
se ha puesto, de momento no se está realizando por razones obvias, pero pues se ha podido llegar a más gente en distintos países. Concretamente, pues el público principal viene de Colombia, de aquí mismo de México, y algunas personas de los Estados Unidos. Qué interesante, Osvaldo, que llamas a la pandemia de manera correcta surrealista. ¿Cuál sería la opinión de Osvaldo Lozano, quien está mirando esta locura, de alguna forma, que tiene como intención acabar con el mensaje de Cristo? Pero antes de que me responda, tenemos que orar, y Andrea te tiene una petición. Osvaldo, nuestros invitados tienen el honor de hacer la oración antes del programa para ponernos en las manos de Mamita María y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos acompañas con la oración, por favor? Por favor, claro. Tú la haces. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, que solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues sí, te preguntaba, Osvaldo, que un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al mensaje de Cristo y a la doctrina, al estudio de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿cómo ves el desarrollo de estos ataques a la Iglesia, a la familia y a la fe cristiana y a la cultura cristiana? Bueno, acabas de aventar una bomba atómica aquí en medio de la conversación, querido Rafa, pero mira, yo creo que todo me parece a mí que queda muy claro en esa profecía que Sor Lucía de Fátima le compartió a quien San Juan Pablo II había elegido para ser la persona que se encargara de la fundación y llevar adelante el Instituto sobre Estudios de Matrimonio y Familia. El cardenal, ya en gloria esté, gran hombre de Dios, Carlo Caffarra. Cuando él era, Rafa, un monseñor, allá a principios de la década de los 80, San Juan Pablo le pide pues semejante obra de establecer un instituto pontificio para estudios de matrimonio y familia que obedecía a querer profundizar, a crear pensamiento para profundizar en la visión del hombre desde Dios, que pudiese explicar, fundamentar y sustentar más la doctrina que compartió San Pablo VI en su encíclica Humane Vitae acerca de la regulación de la natalidad. Ahí empezó todo. Pues, recordarán ustedes que en 1972 San Pablo VI, por un lado, sacó un pequeño escrito, como lo que hoy sería un tuiteo, ¿verdad? Diciendo que, como diciendo una oración, prácticamente diciendo, creo que
Dios nuestro Señor ya no, quizá me eligió no para gobernar la iglesia ni para resolver los problemas que hay en ella, sino para sufrir por ella. Días después, en la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio de 1972, y eso es público, está en el sitio del Vaticano, en esa homilía, San Pablo VI, siendo papa, evidentemente, él dice, no sé, por misteriosas maneras, dice, no es cierto, no son misteriosas. Ha entrado por las rendijas de la iglesia el humo de Satanás. Entonces, San Juan Pablo II quiere responder a esta necesidad y a esta soledad en la cual se encontró el Papa San Pablo VI, que si ustedes recuerdan, los 2/3 partes de su pontificado, las segundas 2/3 partes, es decir, del 68 al 78, que fueron los segundos 10 años, porque fueron primero 5 años, del 6-3 al 6-8, y luego del 6-8 al 7-8. Resulta que en los primeros 5 años él escribió, creo que fueron 6 encíclicas, más o menos, si acaso 7. La última fue la Humanae Vitae, y los últimos 10 años ninguna. Parecería que la reacción de la iglesia sobre la Humanae Vitae le provocó, si no una depresión clínica a San Pablo VI, sí una depresión apostólica. Entonces, San Juan Pablo II quiere establecer este instituto durante el periodo de sus catequesis de los miércoles, que él mismo denominó Teología del Cuerpo, y le pide a Monseñor Carlo Cafarra, su teólogo moral de cabecera, que se encargara de esta obra. Entonces, Carlo Cafarra le escribe a través de su obispo, porque él no podía escribir, ningún sacerdote que no fuera obispo podía escribirle a Sor Lucía directamente. Entonces, Carlo Cafarra, sin pensar que él recibiría una respuesta, le escribe a Sor Lucía, pues pidiéndole oración. ¿Cuál es su sorpresa? Que Sor Lucía le contesta, pues una larga carta, dice él, en donde le dice la batalla final entre Cristo y el reino de Satanás se librará en el seno del matrimonio y la familia. Dice, pero no tengan miedo, ella, es decir, nuestra Madre Santísima, ya ha pisado su cabeza con su talón, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que el ataque frontal de Satanás, pues es eso, es trastocar lo que es la columna. Si a la iglesia doméstica la lastimas, pues vas a lastimar a la iglesia toda, ¿verdad? Entonces, el proyecto demoníaco, pues está clarísimo. En aquel entonces todo comenzó con algo que la iglesia no quiso ver, que fue la condena no de las personas, sino de la doctrina, es decir, de la regulación de la natalidad. San Pablo VI dijo con absoluta claridad, no con ambigüedad ni confusión, sino con absoluta claridad, que cualquier acto que los esposos cristianos en la iglesia realizáramos antes, durante o después de nuestro abrazo esponsal en la intimidad, que buscáramos impedir que Dios nuestro Señor decidiera si Él quería o no crear una nueva persona humana, enviarnos otro hijo, pues eso quedaba fuera totalmente del plan de Dios. Y eso fue rechazado, Rafa y Andrea, pues por toda la iglesia prácticamente, casi en su unanimidad, exceptuando, entre otros, pues por este obispo polaco tirado allá en la Europa del Este, llamado Karol Wojtyła, que pues como ustedes bien conocen, pues en su pontificado, conocido como el Papa de la Familia, candidato a doctor de la Iglesia, etcétera, pues en toda la historia de la Iglesia no se había aportado tanto
acerca del pensamiento y de la doctrina sobre matrimonio y familia. Pero pues me parece que pues, la Iglesia en general fue poniendo muy poca atención al respecto, en mi opinión, porque pues no eran enseñanzas muy, diríamos, muy populares, porque imagínate si les decimos a los novios que deben de estar abiertos a la vida, entonces nadie se va a querer casar en la iglesia, y entonces pues parecería que hemos escogido la popularidad por encima de la verdad. Y bueno, mucho más se puede decir de esto, Rafa, pero vemos cómo ha ido avanzando esta cultura de la muerte que San Juan Pablo II tan claramente denunció. Empezamos con la regulación empezamos utilizando anticonceptivos, pasamos luego al aborto, porque era obvio, ¿verdad? Si los anticonceptivos no funcionan, oye, pues entonces si ya no funcionó, pues oye, pues que no nazca, ¿verdad? Entonces viene el aborto, pasamos a la eutanasia, de ahí, después ustedes saben que pues prácticamente la enseñanza de la Iglesia sobre la regulación de la natalidad, pues condena el arbitrariamente decidir de los esposos tener, diríamos, nada más para decirlo rápido, sexo sin querer hijos. Y bueno, luego llegamos a querer hijos sin tener sexo. Nos vamos a la fecundación in vitro, a la inseminación artificial, clonación, nos vamos a experimentación embrionaria, y hoy ¿dónde estamos? Pues bueno, imagínate en el absurdo tan terrible que ya no es algo que se legalice o no se legalice, sino que es algo que se impone, que se llama la ideología de género. Y pues ahí creo yo que ya el demonio, me parece a mí, que se está jugando ya su última carta. Recordemos, Rafa y Andrea, pues, ¿qué quiere Satanás? Destruir a Dios. Como no puede, pues entonces quiere destruir lo que Dios ha creado. Tampoco puede. Pero lo que sí puede es meter su humo para que nosotros, los seres libres, lo respiremos y queramos autodestruirnos. Eso es lo que sí quiere Satanás. Y eso es lo que sí puede hacer. Sí. Y me parece, pues, que hoy, pues, en nuestra querida Santa Madre Iglesia, parece ser que traemos otra agenda, no tenemos especial atención y fortaleza y valentía para hablar de estas cosas. ¿Por qué? Pues porque no son políticamente correctas, no son populares y bueno, si echamos un vistazo a nuestros santos padres, que fueron aquellos que, gracias a ellos tenemos el catecismo de la Iglesia, porque ellos hasta dieron su vida por defender el punto sobre la I de la verdad revelada por nuestro Señor y la fe de los apóstoles. Osvaldo, este viaje que tú nos das hacia atrás, en donde viene la conciencia o el despertar de la conciencia a partir de la Iglesia Católica con Juan Pablo VI y luego con Juan Pablo II, en donde marca los lineamientos que todo católico debería seguir, debería tener, digámoslo, bajo el brazo todo el tiempo, y pues definitivamente debería ser lo que se siembra en la familia como tú bien lo has dicho, que es donde se están librando las batallas de estos tiempos. El matrimonio y la familia, lo más atacado en este momento. Pareciera como que estamos en una sin salida, ¿no? Como que cada vez estos pasos se van dando agigantados a una velocidad que ni nos damos cuenta. Quizás empezó a meterse muy lento, pero ahora ha llegado el punto en el que tú bien lo dijiste, la imposición. Es una imposición, sí, bombardeándonos sobre todo por los medios de comunicación, especialmente en nuestra juventud, y desafortunadamente pues el celular ha jugado
un papel muy importante en ese, digamos, trabajo incansable que hace el demonio por coger a nuestros jóvenes y por meterle esas ideas totalmente contrarias a lo que estamos hablando. Pero de todos modos está la esperanza, ¿no? Está la esperanza de nuestros oyentes, de las personas que nos están escuchando, de las personas que queremos seguir precisamente y trabajar por esa iglesia primaria que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Creador conformó, que es la familia a partir de un matrimonio. Osvaldo, tú que das tantas charlas y que estás allí con tanta duda sobre todo de los papás acerca de sus hijos, ¿cuál crees que es el área en el que debemos nosotros, los padres de familia, trabajar más en nuestros hijos? Y lo más importante, ¿de qué manera? Para que ellos abran su corazón a eso. ¿De qué manera? Bueno, Andrea, mira, me parece a mí que una de las carencias más fuertes que tenemos los laicos, como nosotros, ¿verdad? Es precisamente la falta de formación y la falta de conocimiento de nuestra fe. Como bien conversaba en tú y Rafa, muy bonito antes de empezar, hoy, pues, a ver, que te decía Rafa, a ver, Andrea, bueno, ¿es conocer la fe o es defenderla o es amarla o pues es todo, ¿verdad? Es todo y creo yo que una de las cuestiones que pues nos ha herido un poquito a los laicos es la falta de formación que tenemos. Si tú te fijas, nuestros hermanos consagrados, no se diga la jerarquía, los sacerdotes, los obispos, ¿cuántos años dedican al estudio de la filosofía, de la teología, verdad? Y nosotros, pues, si es que dedicáramos, o sea, vamos a suponer que somos personas laicos, como decimos, laicos comunes y corrientes, creyentes de a pie, pues con gente de misa de domingo. ¿Y a qué acceso de formación tenemos, Andrea? Pues a la homilía del domingo. Si yo te digo ahorita clases de catecismo, ¿en qué piensas? Pues en los niños. ¿Y los adultos? No, los adultos como que ya parece ser que ya estamos exentos de la clase de catecismo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una falta de fe muy grande, una ignorancia muy fuerte, lo cual provoca que compremos cualquier viento de doctrina, cualquier soncera que que se pone de moda, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, y pues también yo de verdad, con caridad, te digo, me parece que nuestra Santa Madre Iglesia, pues está un poquito en colombiano, se diría perezosa. Es decir, no nos exigen, pues no hay nada, o sea, ¿qué? Por ejemplo, digo, yo sé que en Bogotá se está haciendo un esfuerzo muy hermoso, pero en general la iglesia, si tú te fijas, por ejemplo, preparación para el matrimonio, pues doy unas 3 charlas ahí los sábados y ahí está el sello y vámonos, oye, por favor, o sea, si el sacerdote estudia tanto para toda su vida, pues nosotros los casados deberíamos de estudiar algo para toda nuestra vida, pero no, pues nos enfocamos en la capacitación, nos enfocamos en la administración, en la economía, en la ingeniería, en las computadoras y tal, en cómo hacer cosas, pero no en cómo ser. Eso sería por un lado, ¿verdad? El tema de la formación, me parece, Andrea, que debemos de cambiar prioridades. Necesitamos realmente decir, bueno, pues es que, ¿cómo voy yo a educar a mis hijos? ¿Cómo yo voy a contrarrestar tanto ataque sobre la conciencia cristiana de mis niños o de mis nietos? Y ni siquiera yo puedo. Ni siquiera yo puedo realmente tener, como diría el apóstol Pedro, y así comenzó San Juan Pablo II su primera carta, su carta a los jóvenes, en 1986, cuando se
se fundaron aquellas preciosas Jornadas Mundiales de la Juventud. Y San Juan Pablo empezó su carta citando al apóstol Pedro, el capítulo 3 de la primera carta, verso 15, donde dice: estad siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza. Entonces nosotros los papás deberíamos de poder decirle a nuestros hijos, no le podemos imponer la fe, porque la fe se propone, no se impone, y no estaríamos cayendo en en el mismo error de la ideología de género, pero para proponer, nosotros debemos de poder decir: ¿sabes qué, hijo? Yo soy cristiano en la Iglesia Católica por estas razones. Es esto, es por estas razones. No porque es que dice la Biblia y si no, la Biblia Dios nos va a condenar. No. Yo te digo por qué. Pero no tenemos muy poca formación. Y yo recuerdo una vez, hace varios años, platicando con una compañera de trabajo que era testigo de Jehová. Ella, en un camino de regreso, veníamos de un lugar cercano de Monterrey, era como 1 hora de camino, y yo sabía que era testigo de Jehová, pero oigan, era testigo de Jehová, no de los que va todos los días a tocar las puertas, no, esta era fodonga. Pero mira, le corría de atole por las venas. Y yo le decía: oye, ¿y ustedes cada cuándo van al culto? Y dice: ay, pues, así con esa manera de decir. No, pues mira, los martes de 6:30 a 7:30. Los jueves de 6:30 a 8:30. Y los domingos de 10 a 1, y en la tarde las obras de misericordia. Y yo dije: bueno, a ver, ni en Semana Santa. O sea, esta gente le dedica a su iglesia 6 horas a la semana, forzosas, más las horas de misericordia del domingo. Y dije: Madre Santísima, pues por eso estamos 6 a 1. Pues sí, nos golean 6 a 1. En formación agarran una Biblia, llegan con la Biblia, te tocan a tu casa, si les abres la puerta ya te comieron viva sin sal. Entonces, ¿por qué nosotros somos así? ¿Por qué en la Iglesia Católica somos así? Pero lo que sucede es que nuestra jerarquía no quiere o no sabe cómo, la verdad no te sé decir la razón, pero no nos exigen. ¿Y qué pasa si no le exiges a un hijo? No se pone a jugar videojuegos. O peor, se pone a navegar en internet y tú sabes a dónde va a llegar. Entonces nosotros los católicos, pues no nos exige mami. Pues, ¿qué te digo? ¿Verdad? Sí, entonces, yo creo que la formación es fundamental y sobre todo el testimonio. Porque también, digo, el testimonio es central, porque si le decimos a nuestros hijos: oye, el matrimonio es indisoluble, el matrimonio debe estar abierto a la vida, y resulta que nos estamos divorciando, o resulta que, pues, bendito sea Dios, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? O sea, como... Sí. Oigan, ustedes, las preguntas que hacen ustedes ya cayó Hiroshima, ya cayó Nagasaki. ¿Cuál sigue? Espera. Osvaldo, lamentablemente falleció, al igual que el cardenal Cafarra, sí, en la arquidiócesis de Miami hace algunos años, un santo obispo auxiliar que fue Monseñor Agustín Román. Agustín Román tenía una frase que definía perfectamente la situación de la pastoral de instrucción de la fe en nuestra iglesia. Él decía: nos podemos conseguir hombres de 45, 50 años con 2 doctorados, un PhD y cualquier cantidad de especializaciones en su carrera. Sí. Pero en lo que respecta a la fe, se quedó con las clases de catecismo de la comunión a los 7 años. Somos unos inmaduros. Totalmente. Con respecto a esto. Por esa razón, él era un
hombre que contribuyó mucho a los cursillos de cristiandad. Ajá. Como una herramienta para madurar en la fe y crecer en esas 3 patas que enseña el trípode, esa imagen del trípode, ¿okay? Que es el estudio, la oración y el otro que ahora se me olvida. Pero lo que quiero es que entendamos que esa es una realidad. Pero yo tengo una visión por mi experiencia, que quizás no es la experiencia de toda la iglesia, sino mi experiencia en la arquidiócesis de Miami, en la cual, pues, se ha hecho mucho y creo que a nivel por lo menos esa es mi experiencia, a nivel de la arquidiócesis de Miami, eso se ha superado, esa ignorancia o ese ser, ¿cómo se llama? Analfabeta en la fe o en el conocimiento de nuestra doctrina. Y creo que a nivel de la iglesia hispanoamericana, la contribución de algunos sacerdotes a través de las redes, y para citar 2 o 3, puedo citarte al padre Luis Toro como un burrito incansable para llevar el conocimiento de la palabra de Dios y explicarla desde una manera simple, pero profunda y rotunda. Fray Nelson Medina, otro Fray Nelson. Buen amigo mío, muy buen amigo mío, Fray Nelson. El padre Sam de Honduras. El padre, el de Venezuela, Rafa, Monseñor Cipols. Y hay un muy grande, el padre Ernesto María Caro. Ernesto María Caro, qué labor tan pedagógica ha realizado. Tremenda. No solamente muchísimo la noticia. No solamente sus parroquianos lo han llorado. Sí, mucho. Por separarse, pero esperemos que aunque sea aprendamos ahora a cocinar con su receta. Oye, ¿sabrás que el padre Ernesto María Caro es el exorcista de la arquidiócesis de Monterrey? Ajá. Pues nomás por si fuera poco. Claro. Pero este gran sacerdote a empresarios, a jóvenes, a matrimonios, a familias. Bueno, yo creo que nadie ha quedado exento de toparse con el padre Caro en Monterrey. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se ha alcanzado superar un poco. Falta mucho por hacer, eso es innegable. Y llamemos a esa conciencia, ahí me pongo hombro a hombro contigo. Hay que llamar a la conciencia de que no podemos ser católicos de la misa del domingo y ya. ¿Ok? Tenemos que prepararnos, conocer y saber dar razón de nuestra esperanza, como bien dice San Pedro. Sí. Ahora fíjate, en el título de este programa nosotros lo hemos titulado La teología del cuerpo en contra o versus la ideología de género. Correcto. Hablemos un poco de esos 2 conceptos, de esas 2 doctrinas, ¿ok? Sí. Que una es ideológica y la otra es teológica. Correcto. ¿Ok? Para que nuestros oyentes puedan entender, danos un concepto y qué es lo que está en juego en nuestro momento histórico con respecto a la doctrina de la teología de la Iglesia Católica basada en la teología del cuerpo en contraposición a la ideología de género. Ok, mira, Rafa, si tú quieres podemos, así a manera de subtítulo, la ideología de género es la ideología del no cuerpo. Pongámoslo así, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, la teología del cuerpo es eso, es teología, primero que todo, ¿verdad? Ustedes seguramente han de haber escuchado, incluso participado, ha habido congresos de teología del cuerpo, charlas de teología del cuerpo y testimonios hermosísimos
de gente que le ha cambiado la vida, personas consagradas que han retomado su vida consagrada, matrimonios que se han restaurado, etcétera, etcétera, pero la gente no sabe qué es, sino simplemente ven algo muy hermoso, pero bueno, qué bello estuvo el congreso, donde hablaron hermosos 60 expositores, y uno dijo esto, otro dijo el otro, pero ¿qué es la teología del cuerpo? Es la respuesta de San Juan Pablo II a la reacción de la Iglesia y del mundo en contra de San Pablo VI. La teología del cuerpo buscó poder establecer las bases de qué es el hombre y quién es el ser humano para luego poder entender cómo debe de vivir. Evidentemente, la encíclica Humanae Vitae fue una encíclica en la cual San Pablo VI nos dijo a los matrimonios cómo debemos de vivir nuestra espiritualidad matrimonial con el punto de partida de estar siempre abiertos a la vida. Eso fue rechazado y San Juan Pablo, Karol Wojtyła, responde a lo que el mismo San Pablo VI pidió en la Humanae Vitae, que se desarrollara pensamiento, Rafa, que se desarrollara, que se profundizara, que se pudiera explicar los fundamentos de por qué esto enseña la Iglesia y no enseña otra cosa. Entonces, el buen Wojtyła se puso a escribir un libro que más o menos fueron de 800 páginas en polaco, ¿quién lo iba a leer? Nadie, pero pues resulta que humo blanco, y cuando él se hace papa, pues entonces todo se vuelve bestseller, ¿no? Pero él no iba a decirle a la Iglesia, oigan, después de 10 años de que aquí asfixiaron la misión apostólica de San Pablo VI, aquí les doy 800 páginas para que tengan claro que él tenía razón, se las leen todos y punto final, y esto es doctrina de la Iglesia. Pues claro que no, porque ni siquiera una encíclica puede llegar a esa cantidad de información. Entonces él decidió transmitir todo este conocimiento a través de sus audiencias de los miércoles. ¿Y cuál sería su prisa? ¿Cuál sería su sentido de urgencia? Que empezó, incluso, ya tú sabes que los papas heredan del papa anterior el tema que traen en las audiencias de los miércoles, lo terminan y luego empiezan el propio. Tan pronto hizo eso San Juan Pablo II, el 5 de septiembre de 1979, menos de un año antes de haber sido electo papa, él comenzó a transmitirle a la Iglesia y al mundo lo que él mismo denominó como teología del cuerpo, que a grandes rasgos, Rafa, consiste en 2 trípticos. Okay. Ponle 6 capítulos, pero se le ha conocido como tríptico. El tríptico antropológico y el tríptico de la vida cristiana. El tríptico antropológico toca toda una reflexión teológica de la historia de la salvación. El hombre original, antes del pecado, el plan de Dios sobre el hombre, y él hace una hermosísima exégesis de los 2 relatos de la creación del Génesis para entender el plan de Dios sobre el hombre. Luego el hombre histórico, que somos nosotros, es decir, el ser humano cuya naturaleza pues, ha sido lastimada irremediablemente por el pecado, pero que ha sido redimida por Cristo y llamada a la santidad, y que se nos ha dado el Espíritu Santo para poder ser santos. Ese es el hombre histórico. Para terminar luego en el hombre de la resurrección, es decir, el destino que nos espera. El destino final, que al final, en el último día, todos resucitaremos para, Dios conceda, que nos acepten, vivir eternamente en virginidad la vida eterna. En el cuerpo, sin perder nada de nuestra masculinidad, nada de nuestra feminidad. Vivir la visión beatífica en la comunión de los santos. Ese es el tríptico antropológico, los 3 estados de la salvación en nuestra fe. Y el tríptico de la vida cristiana, San Juan Pablo, una vez habiendo establecido toda esta riqueza antropológica tan fuerte,
habla de el estado de vida de la virginidad consagrada, primer parte del tríptico de la vida cristiana, habla de la sacramentalidad del matrimonio, y incluye también reflexión sobre el Cantar de los Cantares y sobre el libro de Tobías, y termina con una reflexión sobre la encíclica Humanae Vitae, donde él, después de toda la fundamentación, la explica, y ahí ya cuando llegas a ese entonces, pues ya es un debate de 5 minutos, ¿no? Entonces, eso es la teología del cuerpo que San Juan Pablo propone. No le impone a la Iglesia como magisterio. Aunque si nosotros leemos Familiaris Consortio, si leemos la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, la Carta a las Familias, por ejemplo, además de cuántos viajes pastorales San Juan Pablo tocó el tema, nos damos cuenta que la teología del cuerpo se plasma en estos documentos, también en uno que ahorita me estaba enseñando Andrea, que ella está leyendo, y me dio muchísimo gusto ver que está leyendo Evangelium Vitae, la monumental encíclica sobre el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II. También ahí está plasmada la teología del cuerpo, sin hablar directamente de ella, pero pues San Juan Pablo plasma todo este pensamiento, e incluso, Rafa, pues establece un instituto para estudiar precisamente y desarrollar todo lo que brota de la teología del cuerpo. Que perdón, Osvaldo, tengo entendido que Papa Francisco cambió el nombre y cambió la intencionalidad y el objetivo de ese instituto. Desafortunadamente, Rafa, sí, con mucho dolor te lo comento, aunque mi alma mater, Washington, pues ellos siguieron igualito, ¿verdad? Eso nota al pie de página, ¿verdad? Ajá. Pero sí, llama mucho la atención el Papa Francisco en un motu propio que sacó casualmente, espero sea casualmente, 2 días después de la muerte del cardenal Caffarra, el 8 de septiembre del 2017, Caffarra había muerto el 6 de septiembre, estando yo en Bogotá, dando un curso presencial de teología del cuerpo. Había citado yo a Caffarra unos días antes, no sé si el día anterior, cuando me levanté para la sesión de ese día, bueno, se me vino la sangre al piso cuando vi que él había fallecido inexplicablemente de pronto a los 79 años. El Papa Francisco sacó este motu propio llamado Summa Familia Cura, en donde dice el cambio antropológico y cultural. Yo me quedé, cambio antropológico, santísimo señor. Él decide suprimir el instituto que San Juan Pablo fundó y fundar uno nuevo llamado, en vez de, el instituto de San Juan Pablo era Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia, es decir, para estudiar el matrimonio y la familia. Y él pone un nombre, Pontificio Instituto Teológico para las ciencias del matrimonio y la familia. Las ciencias. Entonces, las ciencias, pues, ¿cuáles son las ciencias humanas? La psicología, la pedagogía, la sociología, no sé, medicina, biología, las cuales, oye, hay que estudiar las ciencias humanas, pero San Juan Pablo había dicho que el instituto debía ser para la reflexión filosófico-teológica con la ayuda de las ciencias humanas. De hecho, Paulo VI, hablando de la visión integral del hombre, él dice, es una visión que va más allá de lo propio de la medicina, de la psicología, de la demografía, de la sociología, que son ciencias insuficientes. Claro, son muy buenas, son necesarias. No estamos aquí desacreditando las ciencias humanas, pero son insuficientes. ¿Por qué? Porque San Pablo VI decía, esta visión integral del hombre incluye la vocación humana no solo natural y terrena, sino sobrenatural y eterna.
Entonces, y luego llamó mucho la atención que este nuevo Pontificio Instituto Teológico para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, pues clausurara la silla de teología moral, imagínate, teología moral en Roma. Y parece ser que otra más, no recuerdo cuál fue exactamente la otra, creo que tiene que ver algo con la vida también, con muy extraño su santidad Francisco también suprimió el Pontificio Consejo para la Familia y entonces como que ¿cómo se dice? Lo fusionó con el Pontificio Consejo para los Laicos, la vida y la familia, algo así. Entonces yo dije, bueno, te confieso, Rafa, yo recibí esa noticia con mucho dolor, con mucho dolor. El Santo Padre tendrá sus razones, yo no alcanzo a entender, te digo muy francamente, no alcanzo a entender qué quiere decir él sobre todo yo sé que claro que ha habido un cambio cultural, por Dios santo, por algo estamos ahorita aquí ustedes en Miami, ¿verdad? La revolución tecnológica y la revolución sexual ha sido terrible, pero tremenda también diríamos, porque también hay muchas cosas buenas de la revolución tecnológica, pero el cambio antropológico es el que a mí me hizo cortocircuito. Francamente, eso no lo he podido entender, pero bueno, por lo menos me quedo con el beneplácito de que mi alma mater pues sigue fiel a los orígenes. Qué bueno, qué bueno. Osvaldo, sí. Basado en eso que tú nos estás contando y reforzando el concepto que estábamos hablando de la importancia de la formación, podríamos decir que este librito que tengo yo acá, el Evangelio de la Vida, que es esta encíclica de Juan Pablo II, podemos decir que es el último libro que nos queda, en el que podemos basar nuestros conceptos. ¿Me equivoco o no? Mira, puede ser el gran último documento para darle importancia. Tú te refieres, me imagino, Andrea, para el tema de la cultura de la vida, que es la sí. oposición a la cultura de la muerte, que es el mismo San Juan Pablo denunció. Exactamente. Mira, hay un documento... Pedimos disculpas. Live streaming is on. Ok, podemos continuar. Sí, Andrea, hay un documento de bioético muy interesante que sacó la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el pontificado del Papa Benedicto XVI, titulado Dignitas Personae, Dignitas Personae. Me parece que es un documento digno de una importante reflexión adicional, ¿verdad? Hay otra declaración, Donum Vitae, efectivamente la encíclica de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, pero creo que la Iglesia ha ido aportando cosas muy interesantes con respecto a la bioética, y yo te diría que ese Dignitas Personae, no pasarlo por alto. Es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No recuerdo exactamente el año, pero fue en el pontificado de Benedicto XVI. ¿Verdad? Haciendo esta contraposición acerca de la teología del cuerpo y la ideología de género, ¿cuáles serían los puntos que la ideología ha venido desvirtuando de la teología del cuerpo? ¿Cuál ha sido ese caballo de batalla que ha tenido la ideología y cuáles son esos puntos que se han transformado y que están ahorita en boga tratando de imponerse? Cuéntanos. Mira, precisamente como le comentaba Rafa, la ideología de género es la ideología del no cuerpo. Es decir, la ideología de género, Andrea, provoca lo que presupone es una fragmentación del ser humano. Es decir, para San Juan Pablo II y para toda la doctrina de la Iglesia, el hombre, el ser humano, es la unidad del alma y del cuerpo. Es un solo ser, no son dos seres.
Es un solo ser. El hombre es un solo ser, pero es la unidad del alma y del cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué tenemos? Un cadáver. Tenemos lo que conocemos como la muerte, ¿verdad? Entonces, esta unidad que San Juan Pablo II habla precisamente en la Carta a las Familias, habla de que el ser humano es un espíritu corporizado o un cuerpo espiritualizado, como lo quieras ver. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la ideología de género? La ideología de género desencarna al ser humano. Y ya no hablamos de que somos cuerpo, sino de que tienes un cuerpo. Y si tienes un cuerpo, luego bien, entramos en esta situación tan lamentable, ¿verdad? Y sin juzgar a ninguna persona, porque juzgar los corazones no podemos, pero sí podemos juzgar las posturas, ¿verdad? El hecho de que el ser humano diga, pues es que mi cuerpo no corresponde con quien yo soy, Madre Santa, pues qué tragedia, ¿verdad? Imagínate que yo dijera, Andrea, aquí estoy platicando contigo y también está, imagínate que Rafa no está, pero aquí está Rafa porque aquí está su pantalla. Pero no veo yo aquí a Rafa con sus anteojos y su barba y su cabello bien sentado. No, simplemente, es que Rafa está espiritualmente aquí con nosotros. No, ¿cómo que está espiritualmente con nosotros? O sea, necesito yo ver a Rafa, a su cuerpo, para decir, aquí está él. Entonces, la ideología de género provoca un nivel de absurdo que va más allá. Incluso, Andrea, de cuestiones de orientación sexual. Va más allá de temas de orientación sexual. Es una manera de pensar que se ha metido, mira, nomás por ponerte aquí una idea. Déjame te leo algo que ustedes pueden ver en YouTube, ahí está el video. Ahora verás, es un video que un chico de 25 años, rubio, heterosexual, hace una serie de entrevistas así rapiditas en la Universidad de Washington, del estado de Washington. Y hace preguntas como las siguientes. Dice, él medía 1.75 metros, ¿no? Y hizo preguntas como, ¿qué opinas si yo te digo que soy mujer? Y las respuestas eran, pues, bien por ti, ok, mucho gusto, no me afecta. Es decir, it's okay, no problem, ¿verdad? Típico. Si te digo que soy chino, ¿cuál sería tu respuesta? Me sorprendería un poco porque pareces americano, pero si te sientes bien siendo chino, pues perfecto. Si te digo que tengo 7 años de edad, ¿qué me responderías? No lo creería al principio, pero si te sientes bien diciendo que tienes 7 años, pues está bien, no te juzgo. O sea, es que si te juzgo, entonces me vuelvo homófobo, me vuelvo discriminatorio, me vuelvo odioso, etcétera, ¿no? Entonces, por eso estamos en ese callejón sin salida del que tú hablabas, Andrea. Si te digo que con 7 años de edad quisiera matricularme en la universidad, ¿qué me dirías? Pues que quizás seas muy aventajado, pero ¿por qué no? Why not? El why not, ¿verdad? Si te digo que mido 1.95 metros de estatura, ¿qué pensarías? Lo dudaría al principio, pues pareces de 1.75. Pero si dices que mides 1.95, pues no te dudaría, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ustedes lo pueden ver en YouTube. Tú pon ahí entrevista en la Universidad de Washington y te va a salir el chico ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, y ahora que ustedes allá en los Estados Unidos traen el problemón que ahí viene el Partido Demócrata avanzando, posiblemente va a retomar la Casa Blanca, Dios quiera y no, con una agenda totalmente abierta y desenmascarada de la cultura de la muerte, se podrán aprobar leyes del aborto. Se podrán aprobar leyes de la eutanasia.
se podrá abrir toda la experimentación embrionaria que quieras hacer. Se podrá ofrecer toda la fecundación in vitro y la inseminación artificial que quieras, incluso clonación. Pero eso no se te va a forzar. Es decir, Andrea, si se aprueba la ley del aborto en donde tú vives, eso no quiere decir, voy a tener que ir a abortar. Pues no, claro que no, pues tú no vas a abortar y listo. Es decir, se habrá perdido la batalla legal, pero en ti la batalla cultural y la batalla espiritual habrá triunfado. No vas a ir a abortar. No vas a llevar a tus ancianitos a la buena muerte llamada la eutanasia. No, claro que no. Pero ¿qué pasa con la ideología de género? Esa se impone. ¿Esa se impone desde dónde? Desde la Organización de las Naciones Unidas. Desde la Organización Mundial de la Salud. Hello. Sí, hablando de la pandemia surrealista, mi querido Rafa. Y mira lo que dice el cardenal Sará. El cardenal Sará que, miren, a mí nunca me gusta canonizar gente en vida. Pero, nada más nota al pie de página. Cuando yo escucho en algún video al cardenal Sará, y obviamente lo veo en el video, cuando lo leo, cuando veo una foto de él, siento que estoy delante de un santo. Eso es lo que yo siento. Pero puede que yo esté equivocado, pero es lo que yo siento. Derecho desde los apóstoles a la eternidad. Podríamos definir. Este derecho. Hombre no cree en Dios, el cardenal. Él cree en Dios. ¿Ok? Entonces, en una Osvaldo, tengo que decirte que nos quedan 3 minutos. Ah, bueno. Ok. En una conferencia titulada La familia frente a la ideología de género, dictada el 24 de mayo de 2016 en la Universidad de Ávila, en la Universidad Católica de Ávila, por el cardenal Sará, dice: las familias cristianas sufren todos los días ataques en el mundo entero. Como vamos a ver, la ideología de género está sostenida, promovida y practicada por la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, y por numerosas instituciones educativas y sanitarias que tienen su sede en los estados occidentales, Norteamérica, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda. Te tengo que interrumpir. Sí. Te tengo que interrumpir para decirte, Fratelli Tutti quiere que nosotros obedezcamos a la Organización de los Estados, a la Organización de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas y a la OMS. Rafa, pues simplemente no se le presta obediencia a semejantes organizaciones y punto final. Se le pasa página, vámonos. Cuando el magisterio actual presenta confusión o ambigüedad, remitámonos al magisterio precedente. Excelente. Osvaldo, tenemos que continuar esto. Esto no podemos, y créeme que hay la necesidad en nuestra feligresía y en los oyentes de nuestro programa y de Radio María de conocer a fondo sobre estos temas. Rafa, hay un vuelo directo de Monterrey a Miami. Tú me dices cuándo quieres que vaya a visitarlos. Ok, eso lo tendremos. Seguro que sí. Pandemia incluida. Okay. Tenemos que irnos. Andrea. Bueno, pues yo quería despedirnos con un mensaje de esperanza y con una pequeña oración, que es como termina precisamente esta encíclica de Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, y es una oración que le hace a la Virgencita María, y su última estrofa dice así, está hablándole a María: haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solicitud constante para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén.
pues no hay en manos de la tiempo Virgencita. para más. Nos volvemos a encontrar, Osvaldo. Tú me dices en cuándo. este programa, ¿ok? Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo con Osvaldo Lozano desde Monterrey. Hasta el próximo miércoles.